días, muy buenas tardes. Es una reunión que tuvo lugar acá en el Palacio de la Moneda, luego de la preocupación que ha surgido debido a que han existido brotes de COVID-19 justamente por la celebración de algunas ceremonias. Entonces, el ministro Felipe Ward inaugura esta instancia de diálogo con los representantes de diferentes iglesias para llegar a ciertos acuerdos. Se van a realizar reuniones periódicas. En esta oportunidad fue presencial, pero las siguientes serán por videoconferencia, como ha sido habitual en el modo del gobierno para desarrollar estas reuniones. Los mismos comités políticos se están realizando a través de videoconferencias para así evitar el contacto directo y mantener la medida del distanciamiento social que ha sido tan recomendado. El ministro está aquí, ya viene con nosotros, estaba acomodando ahí la mascarilla que es necesaria como medida de prevención. Ministro, acá, acompáñenos. Ministro, preguntarle inmediatamente qué se solicita a los representantes de las iglesias. ¿Se les pide cautela, se les pide que no realicen más ceremonias en este contexto del COVID-19? Efectivamente, tal como usted señala, se les pide eso. Lo bueno es que han acogido de forma autónoma esta solicitud. Ellos, antes de que incluso tuviéramos esta conversación, ya habían dispuesto justamente esta medida de precaución en razón de razones, por supuesto, de carácter sanitario. Así que estamos en una sola línea, hay una sola voz en torno a que obviamente hay un riesgo involucrado en los encuentros presenciales, en el caso de los cultos, por supuesto, de lo que estamos hablando. Entonces, quedamos contentos con esta reunión. Hay una intención también de colaborar con las medidas que se están tomando por parte del gobierno y en esa perspectiva ellos comprenden que se requiere también, en este caso, poner en suspensión los encuentros presenciales que tienen que ver con los diferentes cultos, y no hay dos opiniones en ninguna de las iglesias con las que nos reunimos el día de hoy. Los líderes de las iglesias están muy de acuerdo, pero ¿qué pasa con cada uno de los pastores o sacerdotes? Hemos visto casos, de hecho, en donde se dieron las ceremonias y eso provocó brotes de COVID-19. ¿Cómo los líderes de las iglesias se van a asegurar de que sus integrantes cumplan con esto que se acuerda acá en el Palacio de la Moneda? Efectivamente, ellos han mostrado la intención teórica y también práctica de cumplir con esto que se ha conversado aquí en el Palacio de la Moneda, como usted dice. En el caso de las iglesias evangélicas, por ejemplo, y dado algunos casos que han provocado ciertas caricaturas en el pasado, el 90% de ellas se encuentra sin cultos de carácter presencial y, por supuesto, que ellos también reconocen que en algunos casos donde hay liderazgo, con fieles también que se reúnen de forma más reducida en algunas regiones, cuando a veces hay 20, 30 personas que pertenecen a una de las denominaciones de la iglesia, hay alguna dificultad en cumplir con la normativa que se han autoimpuesto en el caso de las iglesias, pero hay una intención de llevar adelante con mayor eficacia esta normativa que por supuesto está planteando el gobierno y que también de forma autónoma están cumpliendo las diferentes denominaciones en el caso de la iglesia evangélica. Quizás me estoy adelantando, pero ¿estaría en riesgo, por ejemplo, el Te Deum en septiembre debido a lo que está ocurriendo? Igualmente se nos ha dicho, vamos a vivir con el COVID-19 por lo menos 2 años, por lo tanto septiembre no es tan arriesgado pensar en lo que va a pasar ese mes. Vamos día a día, vamos semana a semana, obviamente que estamos todos aprendiendo. Aquí lo principal de parte del gobierno y en lo que tiene que ver con las medidas que nosotros queremos impulsar y en las que sabemos que tenemos el apoyo de toda la ciudadanía es el cuidado de la vida y la salud de las personas. Y a eso se subordina el resto. Por supuesto que tenemos adelante también la misión de proteger lo que es la economía familiar, el hecho de que las personas puedan subsistir en estos meses más complicados. Sabemos que las consecuencias, lamentablemente, de esta pandemia nos van a acompañar por mucho tiempo más, pero en lo que tiene que ver con la salud y el cuidado de la vida de las personas hay una sola opinión. Vamos a ir tomando las medidas, los resguardos y las decisiones en función de cómo vaya avanzando esta pandemia que, del punto de vista de las medidas que está tomando el gobierno, por supuesto que estamos avanzando. Uno no puede decir, tal como lo han señalado otras autoridades, que esto está cerca de terminar, pero obviamente que la pandemia también en algún momento va a concluir. Esto va a dar paso a una nueva situación que hay que abordar desde el punto de vista de las medidas que toma el gobierno. Así que respecto a su pregunta, por supuesto que es algo que hay que seguir analizando y en función de lo que vaya ocurriendo en adelante se van a ir tomando esas decisiones. Ministro, quería finalmente cambiarlo un poco de tema, pero siempre con el contexto del COVID-19. ¿Qué pasa con el proyecto de extender el postnatal producto justamente de esta contingencia? Eso se está tramitando en el Congreso. ¿Va a tener el respaldo del gobierno? ¿Cuál es la postura del gobierno frente a ese proyecto? Aquí lo que nos interesa es abrir espacios de conversación con los parlamentarios. Por supuesto que hay que hacerse cargo de la contingencia en función de esta emergencia que estamos viviendo de carácter sanitario y también, como le comentaba recién, de carácter social y económico para las personas. Y lo que nos interesa es que exista respeto absoluto por la normativa vigente, también por la Constitución, que exista un espacio de diálogo
con los parlamentarios de forma de poder convenir una agenda coronavirus, una agenda COVID-19 en función de las necesidades que se están planteando por parte de la ciudadanía, pero tiene que haber también una conversación y un consenso en medidas que son tan relevantes como las que se están planteando. Aquí tiene que haber una responsabilidad fiscal, tiene que haber una conversación previa. La experiencia indica que cada vez que le destinamos más tiempo a la conversación prelegislativa, las posibilidades de que se logre después un acuerdo en materia de proyectos de ley tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados son mayores. Entonces, hay apertura a tener esta conversación con los parlamentarios, obviamente respetando a la Constitución que está totalmente vigente, y desde esa perspectiva la invitación es a conversar respecto a las distintas medidas. ¿Pero el gobierno mira con buenos ojos o no extender el postnatal por el COVID-19? Mire, es algo que hemos conversado con los parlamentarios, hay diferentes iniciativas que se han planteado en el Parlamento, es algo que conversamos frecuentemente con diputados y senadores, se han planteado diferentes iniciativas, la que usted plantea es una de ellas, y aquí tiene que haber un grado de responsabilidad desde el punto de vista de las finanzas públicas, de las medidas que se adoptan, porque obviamente que debe comprenderse de parte de todas las personas que están involucradas en el debate político y en el debate legislativo que los recursos no son ilimitados, lo principal es el cuidado de la vida, la seguridad y la salud de las personas, y en eso estamos enfocados todos, así que el espacio para conversar respecto a iniciativas que se planteen existe, y el éxito finalmente de la tramitación de los proyectos de ley tiene que ver mucho con esa conversación que se desarrolle, no solamente al interior de Chile Vamos, también con parlamentarios de oposición. ¿Pero ustedes quieren conversar para que eso no siga adelante o para avanzar? Mire, existe una apertura a conversar, obviamente que es relevante que se realicen también las conversaciones con los ministerios sectoriales y que exista ojalá consenso al interior de las distintas coaliciones, porque han surgido una serie de iniciativas, algunas que son inadmisibles, otras que lamentablemente adolecen de vicios de constitucionalidad desde diferentes puntos de vista. Entonces se requiere tener esta conversación para que tengamos un consenso. La disposición que, por ejemplo, ha mostrado la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, es total. Desde ese punto de vista, como Ejecutivo, estamos tranquilos en relación a cómo se va a desarrollar el debate legislativo y estamos abiertos a conversar los diferentes temas. Bien, ministro Felipe Ward, secretario general de la Presidencia, le agradecemos por su tiempo, por abordar esta reunión que ha tenido lugar hace poco acá en el Palacio de la Moneda y donde está el compromiso, ¿no?, de cuidar la salud de los fieles, evitar las ceremonias, porque son lugares donde justamente se da la aglomeración y existen mayores probabilidades del contagio del COVID-19. Claro que sí. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias al ministro. Muy buenas tardes. Buenas tardes.